Los abortos suceden todos los días. Se ha estimado que 42 millones de personas en todo el mundo tienen un aborto cada año. Pero la mayoría de ellos nunca van a hablar acerca de sus experiencias con el aborto. ¿Qué pasaría si millones de personas rompieran su silencio y dijeran la verdad sobre sus vidas y sus decisiones? Yo soy Melissa Madera en Santo Domingo, República Dominicana, y están escuchando el Diario del Aborto. Estas son las historias que compartimos. Yo vine a este país hace 13 años y pues vine por una situación muy difícil que pasó en mi país. Lamentablemente la mujer, especialmente en el pueblo en el que viví, la mujer no es, más bien podría decir que la mujer sin educación o la mujer no es bien tratada o bien vista si no es profesional, si no es una mujer con dinero prácticamente. Me casé muy jovencita. Tuve mi hijo a los 18 años. Mi primer niño fue prácticamente casi un matrimonio obligado. Lo hice porque pues estaba embarazada y lamentablemente no contaba con el apoyo de mis padres que hubiese querido tener en aquel entonces. No puedo decir esto de mi padre porque mi papá fue un gran apoyo para mí. Lamentablemente él no tenía como el poder de imponer su palabra o su voz en mi casa. Creo que tuvimos como en mi casa hubo más la matriarcal porque mi madre era como la dueña de la palabra. Y pues lamentablemente importaba mucho más el qué dirán la otra gente, las amistades entre comillas, y no lo que en realidad pasaba con la hija de esta persona, en este caso mi mamá. Fue una relación de 13 años, fui víctima de abuso doméstico. Fue algo que yo lo llevaba mucho conmigo misma. Nunca conté a mis padres, sino que hasta ya el último año casi les dejé saber que yo venía siendo objeto de abuso doméstico, violencia doméstica. Mi ex esposo me maltrataba, él tomaba mucho y no era una persona, supuestamente pues una persona con muchos problemas de pronto desde su niñez, y yo trataba de pronto de alguna forma que me sentía como, siendo que él recibió una educación profesional mucho más alta que yo sentía que yo tenía otro tipo de educación, una educación que pues fue más inculcada por mi padre, que teníamos muchos valores, que respetábamos a los demás, que no nos gustaba hablar mal de los demás, que teníamos que hacer el bien al vecino, al amigo, al semejante. Yo crecí con esas propiedades de ser siempre una mano que ayuda en algún lado, mientras que en la relación que yo llevaba con el esposo, pues fue realmente, no fue buena. Me costó mucho trabajo tomar una decisión de decir me voy a divorciar hoy, porque lo venía haciendo como 6 años atrás. Inclusive cuando me aumenté a mi niña, ya yo pensaba en divorcio.
mucho antes, pero nunca pude, no podía, era algo difícil. Quizás en aquel tiempo no tenía mi self-esteem no era tan fuerte. De pronto me sentía menos porque no había terminado una carrera que yo hubiera querido, porque no tenía, económicamente no estaba bien como para decir qué voy a ofrecerles a mis hijos. Entonces, y obviamente emocionalmente y psicológicamente no me sentía tan bien como para decir tengo que tomar esta decisión, y no pues fue eso. Lamentablemente las cosas no se tornaron bien en ese entonces, en el proceso de ese divorcio, cuando en realidad necesité tomar ya la decisión. Me di cuenta que estaba embarazada. Y fue algo muy difícil en aquel entonces. Yo era muy católica, siempre fui católica, pero de los católicos que en realidad creemos en Dios, que creemos en un Dios de perdón, en un Dios que ayuda, en un Dios que apoya, en un Dios que nunca te abandona. Yo creo en ese Dios. Yo no creo en lo que es las jerarquías del Papa y esas cosas. Yo no creo en esas cosas. Creo en los buenos sacerdotes también. Tengo mucha fe que todavía hay buenos sacerdotes, y conozco muchos de esos buenos sacerdotes, y que con el perdón de ellos y de mi Dios y de mi papá que está en el cielo, sí puedo decir que yo tuve un aborto. Y fue lamentable para mí en aquel entonces, porque estaba yo sola. Yo no tuve a nadie quien me apoyara. Tuve que hacerlo a escondidas. Tuve que conseguir un dinero, porque en mi país el aborto no es legal, y lamentablemente es muy mal visto. Allá la gente te juzga. La gente no sabe la realidad de tus problemas. Y lamentablemente tú no puedes ir a explicar uno por uno y decir, mira, yo tuve un aborto por esto, por aquello. No, eso lo sé yo, lo sabe Dios, y eso me bastaba. Me sentí muy mal. Obviamente creo en la vida, pero fue una situación muy difícil para mí, que ese perdón lo pedí siempre, y yo sé que fui perdonada, pero aún así, que esta declaración que yo la hago, que sirva para las generaciones jóvenes, que se prevenga el estar embarazada, que se apoye. Cuando una mujer está embarazada y está en una situación como la que yo estuve, que se apoye a esa persona, que no se le juzgue, que no se le trate mal, que lamentablemente el sistema de cada país es muy triste, es muy lamentable. No hay apoyo de los gobernantes, no nos sentimos, es como una enfermedad masiva, donde la mujer se siente es destruida, y en realidad todavía queda en el ser humano, queda ese dolor adentro, y es muy triste. Es una confesión que pues me daba vergüenza decirlo. Nunca lo dije. Esta es mi primera vez que lo estoy diciendo, y lo estoy haciendo públicamente. Y que yo sé que después de esto tengo mucha relación con las iglesias católicas, que he venido trabajando mucho desde hace mucho tiempo. Y yo sé que esto para mí va a ser algo que va a cruzar una línea, pero si me toca cruzar esa línea y saber que por esta experiencia que yo pasé han pasado miles de mujeres, que haya un cambio, que se busque un cambio, que se
apruebe un proyecto, una ley que apoye a la mujer y que no se juzgue a la mujer por el problema que está pasando, porque es un problema, diría yo, más sistémico y lamentable. La injusticia siempre va a estar ahí, y si las mujeres no nos vamos a dar cuenta de lo que queremos y si no vamos a salir no nos vamos a unir y no vamos a salir a pelear por lo que nos corresponde o por lo que querramos, nunca vamos a conseguir nada. Que la unión hace la fuerza y que pues necesitamos de más Maritzas que puedan dar la cara y que puedan decir, aquí estoy yo también pasé por esto. No justifico mi acción en un modo religioso, pero sí justifico mi acción en un modo de sobrevivencia, porque no tuve otra oportunidad. Las oportunidades, decía mi abuelo, que nos las buscamos nosotros, pero también por otro lado nosotros somos víctimas de aquellos problemas que oprimen a un pueblo, a una generación, a un género, y lamentablemente la mujer tiene que dejar de pasar de ser victimizada. La mujer tiene que saber dar el paso adelante y decir, aquí estoy, esto fue lo que hice, pero aquí estoy y esta soy yo. Yo me revalido como mujer, como madre, como hermana, como amiga, y que me gustaría que las generaciones, y que yo tengo una hija que vean los lados buenos y malos del problema, y que aprendan a vivir y que aprendan de las experiencias de los demás también. No solamente nos tiene que pasar a cada uno de nosotros, sino que tiene uno que tener como la noción, y yo creo que las niñas de hoy son más inteligentes que uno, o que yo creo que la misma educación que recibimos ahora, inculcamos muchas más cosas positivas en nuestras niñas. Ya no es como antes un tabú que nos hablaran del aborto, que nos hablaran del divorcio, que eran cosas negativas aparentemente para estas familias antiguas. Sin embargo, ahora si realmente una relación no funciona, uno tiene que ser alturadamente y educadamente poner un punto y decir, hasta aquí llegamos. Lo mismo pasa con el aborto. Hasta aquí llegamos, pero hasta aquí llegamos de pasar de oprimidos, y de aquí tenemos que salir adelante para decir, queremos un cambio, y un cambio positivo, un cambio que ayude a la mujer, que apruebe a la mujer, que reconozca a la mujer como parte de esta civilización. Eso es todo. ¿Puede hablar un poco de, bueno, en Perú el aborto es ilegal, y puede hablar un poco cómo encontraste a dónde tener un aborto y cómo encontraste el dinero? Eso fue muy difícil. Mi padre nos regaló unas joyas de oro. Una de las tengo ahora mismo conmigo. Era muy preciada y me tocó venderlas. Y sí, en aquel momento era muy, muy difícil separarse de algo que uno ama. Y era como, yo sé que era algo material, pero era algo que sentía que me pertenecía. Pero no tenía otra cosa más. Y tuve que venderla a un joyero que en el pueblo. Y conocí a este médico. Fue justamente por unas charlas que había una abogado que llegó, que no era del pueblo, que llegó y apoyó mucho en el aspecto del avance de la mujer, y que esta persona decía que
a veces era necesario tomar decisiones en la vida de uno y que dejáramos de pensar en que qué dirá la gente. Entonces yo lo tomé eso como un consejo, lo tomé, ella habló en público, pero yo lo tomé como que iba dirigido para mí. Y busqué a este médico que era, los rumores siempre en el pueblo chico, infierno grande, y allá lo conocían mucho este médico, entonces yo lo busqué a él y lo más difícil pues para mí, yo nunca, allá los médicos te atienden es con un horario exclusivo entre de 8 de la mañana, puede ser a 12 del día o de 3 de la tarde a 7 de la noche, y no trabajan como de 1 a 3 de la tarde porque en ese horario hace mucha calor y allá todo el mundo descansa. Y él me citó como a la 1 de la tarde, entonces me sorprendió mucho que me llamara a esas horas, 1 de la tarde cuando todo el mundo está descansando en sus casas. Pero yo fui y salí a las 7 de la noche porque tuve como fue una cosa muy difícil y muy triste también porque tenía que recuperarme. Y tan pronto como salí esa noche, caminé por una calle que me llevó hasta tan lejos y paré en la puerta de una iglesia. Y fue difícil. Y claro, por un lado estaba mi fortaleza de seguir adelante, que no porque estaba embarazada iba a estar unida a una persona que no me respetaba como mujer, no me valoraba como persona, como madre de sus hijos. No merecía ser papá de mi próximo hijo. Así que no me arrepiento de haber hecho eso. Me arrepentí fue en cierto modo por mis ideales religiosos, porque mi vida ha estado siempre basada como casi de la mano con las iglesias católicas. Fui desde muchachita, desde niña, fui parte de las misas infantiles en mi pueblo y era lectora de niñas, entonces era como algo que yo lo tenía como dentro de mí, que estaba arrancándolo algo, y que no quería pensar que estaba matando una vida porque eso me haría más daño. Entonces opté por el lado de la sobrevivencia, que dije que si yo qué iba a hacer con un hijo más. Muchas personas catalogan a las mamás que toman una decisión así y les dicen que qué mamá tan mala o qué mamá tan asesina o que mató a un niño. Muchas personas catalogan de mala madre, de cosas, pero uno tiene que estar en los zapatos de uno para que uno pueda juzgar a la otra persona. No somos quien para juzgar a los demás y no de pronto no podría generalizar a todo el mundo en decir que esta persona mala. Había gente buena también, había gente que en realidad, claro, obviamente que yo no le había contado que yo estaba con el aborto, pero sí que personas que me trataron bien, que me supieron apoyar. Nunca supieron que había hecho eso. ¿Hablaste con otra persona o estabas solita? No, yo estaba solita. Pero en el proceso del divorcio sí habían personas que me apoyaron mucho. ¿Y he hablado de esto con otras personas antes? No, solo con usted. Tantos años. Sí. ¿Y por qué nunca he hablado de eso? Primero porque si yo lo contaba, tenía miedo como ser juzgada. Y en una oportunidad tuve la intención, en una confesión, de decirle a un cura. Pero grande fue mi sorpresa que ese día en la homilía el padre, que yo me iba a confesar, habló tan mal del aborto
que yo dije, si el padre lo está diciendo en público así, en esta misa a todo el mundo, imagínate tú qué me va a decir a mí, me va a botar de la iglesia. Entonces yo no lo hice. Wow. Y te quería preguntar, ¿a dónde tuviste el aborto? ¿Fue en la oficina del doctor? Sí, en un consultorio. ¿Y cómo pasó ahí? ¿Cómo fue el procedimiento y cómo fue el doctor con usted? Bueno, el doctor era un médico conocido de mi familia. Lo bueno que yo le pedí, le rogué que no participara a mis padres, y él me prometió que mis padres nunca se iban a enterar. Él me dio a elegir que si yo quería una anestesia local o una anestesia completa. Y yo le pedí que me hiciera una anestesia completa porque habían dos cosas diferentes aquí. Uno que era que yo quería evadir el pensar, porque hasta ese entonces yo seguía pensando que yo estaba matando a un niño. Y yo quería evadir esa responsabilidad haciéndome como quedándome dormida. Y así fue. Eso pasó. Lamentablemente él me había dicho que eso demoraba como 40 minutos, pero cuando yo desperté eran como las 5 de la tarde. Y yo estaba tan mareada que yo no me podía levantar. Y yo sentí mi médico y yo moví a toda la gente allá, que habían enfermeras y todo, cuando me di cuenta que el médico me llamaba, me gritaba de mi nombre y yo de lejos lo escuchaba cuando yo desperté. Y que yo tenía una cosa en la nariz, tenía algo que me tapaba la cara, entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces la enfermera me dijo que yo como que había perdido el conocimiento y que mi médico estaba desesperado y que si no me iba a despertar, que él iba a llamar a mis padres. Entonces algo estaba a favor mío, que yo desperté antes que el doctor llamara a mis padres. Y sí, es un alivio. Obviamente es un alivio que uno siente, es cierto, en el corazón de uno. Yo sé que si mi familia se entera de esta declaración, yo sé que van a haber muchas cosas, porque obviamente todavía tengo hermanos mayores que son como muy tradicionales y que en mi familia nadie cree en el aborto, ni mis padres, ni mis hermanos. Mi papá he passed away already. Y entonces yo solamente les voy a pedir que no me juzguen, que yo pasé por momentos muy difíciles y ellos saben que yo no hubiese podido con otro hijo más. Si con 2 sufrí tanto, imagínese con 3. Entonces tampoco quería darle mala vida a un niño que yo no estaba preparada para darle una mala vida. Yo me dediqué mi vida, mis años, a criar a mis hijos en aquel entonces, y era suficiente con el problema de divorcio que estaba pasando, y superar un aborto más, eso fue también otra cosa, que un silencio que yo lo guardaba dentro de mí y que psicológicamente hace mucho daño. Hace mucho daño porque pues es como algo que tú has hecho y que estás escondiendo, estás cargando ese peso siempre. Y que yo me imaginaba, pues soy una persona que trata siempre en lo positivo, siempre está viendo el lado positivo de las cosas. Y
lo traté como esta confesión durante tantos años que lo guardé dentro de mí, lo traté como una piedrita que yo lo cargaba siempre conmigo y que decía, había un momento en que esta piedrita habrá que tirarla. Y no sé si sea para bien o sea, perdón, corrección. Quiero decir que no sea si sea para mal, pero para bien sí va a ser, porque yo creo que va a inspirar mucho en otras personas, en que tienen que confiar en otra persona, en que tienen que buscar ayuda, en que tienen que saber acudir siempre a otra persona o a alguien que te pueda dar una mano, que pueda estar contigo. Y no, así como yo, hay muchas personas que han ido solas especialmente a este tipo de abortos y de lugares. Yo he escuchado que hay lugares donde los llevan a las mujeres y en lugares solos y todo, pero no tuve esa suerte. Felizmente en el pueblo conocí a muchos profesionales y este médico me ayudó mucho. Después me sentí bien porque lamentablemente ninguno de mis dos anteriores hijos en los embarazos siempre me fue re mal. Vomitaba, mareada y no quería comer nada, bajaba de peso completamente. Dos embarazos que llevé, que son mis dos hijos, fueron súper duros y difíciles. Y yo nunca, no me imaginaba otro tercer embarazo, porque ya para eso ya tenía como casi mes y medio más o menos. Y para eso ya yo tenía dolores de cabeza, tenía vómitos, Entonces realmente esos malestares terminaron. Yo sé que es una cosa muy egoísta que tendría que decirlo, pero si lo veo desde otro punto de vista, si lo veo desde el punto de sobrevivencia o de saber cómo aceptarme yo como persona con mis decisiones, de pronto ahí sí podría decir que pues en realidad lo hice y superé. ¿Crees que un día le cuentas a tus hijos? Yo creo que ya es tiempo, sí. Especialmente ahora que mis hijos, pues gracias a Dios, ya ellos están profesionalmente superándose. Mi hija se gradúa de economista, mi hijo en leyes, y yo creo que va a ser un buen momento para poder hablar con ellos acerca de esto, porque a ellos también les va a ayudar desde el punto de vista de que son jóvenes y que tienen que saber tomar precauciones, y que también, por otro lado, considerar a la mujer con sus decisiones, apoyarlas y no juzgarlas. Yo creo que sí, es tiempo de contarlas. ¿Cuánto te costó el aborto? En aquel entonces, 500 soles. 500 soles correspondería ahora en dólares como unos $200, un poquito más. Y en aquel entonces no faltó, porque yo, como te decía, fui al mercado y pregunté a otra señora que conocía también, y que le dije, oiga, mire que hay a una amiga mía que se había hecho un aborto y le habían cobrado 400 soles. Y ella me dijo, le hubieses dicho que vaya donde fulana de tal, quería decir como una comadrona, y que le hubiera cobrado 100 soles. Entonces eso me sirvió a mí de referencia. Y yo decía dentro de mí, yo prefiero ir a un buen médico conocido, que me cuiden, que me traten bien, que ir a una persona que voy a pagar 100 soles y que sabe Dios si voy a salir viva de allá.
porque había muchos casos de personas que salían con problemas, que las llevaban después al hospital, terminaban en el hospital. Y yo en ese sentido pues no era tan tonta. O de pronto tuve la suerte de tener una pulsera, una cadena de oro que me iba a pagar ese y que no tuve el valor de contarle a mi padre ni cuando estaba en el lecho para morir. Y que en algún momento él me decía que cuando mi hija se casara yo le podría dar esa cadena a ella. Y no encuentro esa cadena por ningún lado, así que quisiera comprarla. Y pues tengo cosas tan figurativas que le doy tanto valor, hasta pequeños regalitos que mi padre me dio, que para mí tienen un valor muy grande, muy fuerte, porque gracias a mi padre yo conocí mucho del trabajo que él hacía como enfermero, el único hombre en aquella época, y que él hizo mucha diferencia en el pueblo, ayudando a la comunidad, atendiendo gratis a los niños en mi casa. Entonces, para mí, mi papá fue una de las primeras personas que me ayudó mucho a mi cambio, a mi transformación, a crecer como persona, a no ser víctima, a no sentirme víctima o a no poner culpables de mi vida a otras personas, ¿no? Que es lo que a los 17, 18 años, lo que normalmente uno es. Yo culpaba por muchos años a mi madre de toda mi odisea. Tuve que leerme libros enteros y pues con los años después recibir ayuda psicológica que me ayudara. En realidad nunca fui capaz ni de contarle a un psicólogo que yo sufrí un aborto. Entonces por eso decía yo, ahora, ¿no? Como si yo voy a hacer terapia, digamos, trabajo directo, yo voy a decir, la gente me va a contar lo que quiere. Porque yo fui capaz de, diría, engañar a un psicólogo y que él me preguntaba por qué yo lloraba. Y era muy, para mí, tanto ese secreto que uno no le podía explicar por qué yo lloraba. Y yo lloraba porque me pasaba que yo estaba triste, que yo estaba sola, que de pronto hasta aquí, que no tenía papeles, pero nunca podía contar que yo hice esto, nunca, ni se lo conté a mi esposo. Se va a morir mi esposo. Ahora voy a hablar esta noche, vamos a tener una confesión. Antes que esto salga a la luz. Ya me va a tocar. Pues tiene que saber. ¿Por qué quiere contar tu historia? Pues porque creo que se ha generalizado demasiado, se ha juzgado tanto durante tantos años y se ha puesto a la mujer en un nivel como psicológicamente malo, como egoísta, como a veces hasta se ha llegado a cosas como mucho más duras de decir que asesinos y cosas así muy horribles que yo creo que ya está, ya estuvo, ya esas ideas arcaicas, esas ideas de años atrás tienen que pasar. Tienen que venir historias nuevas donde la mujer tenga la capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer y que también sepa cuidarse,
O sea, que la mujer sepa lo bueno y lo malo y que su salud siempre va a ser lo más importante. Yo espero que no se malentienda, que yo estoy en favor, sí, del aborto, pero del aborto conocido, del aborto con precauciones, del aborto con profesionales, de que la mujer tiene que recibir como una ayuda psicológica o que la mujer tiene que ser bien cuidada, no donde se apruebe una ley de aborto donde hayan lugares donde la mujer corre riesgos, donde la mujer justamente, que porque es ilegal, lo hacen en lugares peligrosos, han ocurrido muertes y a veces hasta nadie lo sabe, porque justamente como en mi caso han ido solos a ese lugar y nadie ha dicho nada. Entonces yo creo que con una legalización del aborto la mujer va a estar más cuidada, más atendida y también va a estar más responsable porque va a conocer las consecuencias de las malas decisiones o que tiene que, por ejemplo, en la mujer joven tiene que usar anticonceptivos si no quiere estar embarazada. Pero en mis tiempos no se hablaba ni era prohibido hasta usar anticonceptivos. Entonces, ¿cómo uno iba a saber? Uno no tenía una educación como formal de decir, ok, es bueno hacer el amor, pero hacer el amor a una edad determinada. O decir, es bueno tener sexo cuando uno tiene una edad adecuada como para poder disfrutar del sexo, que es lo que me gustaría hablar con mi hija, aunque ya en una oportunidad lo hice, no así tan profundamente, haciéndole entender la importancia de la decisión de la persona. Si la mujer quiere, es libre de tomar decisiones. Yo creo que eso sería el mensaje que me gustaría mandar a las mujeres. ¿Cómo te sientes ahora que contaste tu historia? ¿Cómo podría decir? Como que no me siento como liberada. Es como una liberación que yo estoy teniendo como por partes, porque lo he venido soltando por partes, será. Cuando yo me vine del training de allá, de la conferencia, me vine pensando y tu imagen se me quedó como grabado y yo dije, tiene que haber un momento en el que yo tenga que hablar con Melissa otra vez. De verdad, y se me venía pensando. Y entonces ahora siento como un alivio, una cosa como que estoy más en paz, a pesar de las diferencias de creencia, yo puedo decir más. Yo creo que puedo decir más de eso, de diferencias. Y es un alivio, es algo que me va a dar mucha paz, yo lo sé, porque me va a tocar hablar con mis hijos, me va a tocar hablar con mi esposo. Y como que las cosas como que en realidad vuelven a su lugar. Ha demorado mucho, yo sé, pero yo creo que yo necesitaba esto. Yo creo. Para más información sobre el Diario del Aborto, visítenos en nuestra página de web, eldiariodelaborto.com, o mándenos un mensaje a melissa@eldiariodelaborto.com. Gracias por escucharnos.